Usuarios de la red. ¿Qué persona famosa de la historia es idolatrada a pesar de haber sido una horrible persona en realidad? Aquí en Argentina se idolatra a Diego Armando Maradona por ser, para algunos, el mejor jugador de fútbol de la historia. Más allá de su relación las drogas, para con su mujer e hijas fue un desastre, ni hablar de la cantidad de hijos no reconocidos que tiene por el mundo y la violencia perpetrada hacia sus parejas. Él trató a la prensa, incluso una vez ahuyentó a los tiros a periodistas, y actualmente el trato a los que piensan distinto lo convierte en un ser horrible. Aquí hay hasta una iglesia maradoniana. Personalmente lo detesto, representa lo peor que tenemos como sociedad. Me gustaría agregar a Albert Einstein. Fue un padre terrible, desobligado y ausente. Hasta la fecha no se sabe qué fue de su primer hijo con Mileva. Lo menciona sin nombre en cartas personales y luego lo olvida por completo. Con los que sí nacieron en matrimonio los trataba más como un subproducto indeseable del sexo que como sangre de su sangre. Como esposo, ni que agregar, mujeriego, cínico y déspota. Muy lejos del su rol de figura pública. Como se dice, farol de la calle y obscuridad en su casa. Como científico se pirateaba a sus colegas. Muchas veces se le olvidaba mencionar las aportaciones de sus colegas. Así le pasó a Minkowski, Schwarzschild, Dave Hilbert, Lawrence y otros, incluso a la misma Mileva. Si a eso le agregamos que como persona era necio e irascible, nunca logró el aprecio de sus colegas y terminó solo y aislado como persona y científico. En mi opinión muy personal, Agnes Godsabohaxiu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Es tal vez el caso más espectacular de marketing religioso que se me viene a la mente. Sus centros para enfermos no eran más que lugares de muerte donde médicos sin experiencia, voluntarios sin entrenamiento y enfermeras con la misma visión que ella no brindaban los cuidados médicos ni paliativos para los que se suponía existían sus centros. El Dr. Robin Fox, editor de The Lancet, una de las publicaciones médicas más importantes del mundo, quedó asombrado al ver la precariedad de los centros en la India. A los pacientes no se les diagnostica, no se les prescribía medicina, sobre todo analgésicos. Los pacientes que eran curables corrían riesgo de infectarse de otras enfermedades en estos lugares al confinarlos sin ningún tipo de organización. Las agujas se reutilizaban después de ser lavadas con agua y eran comunes los medicamentos caducados. Agnes era convencida que el dolor nos acerca a Cristo, así que tenía miles de enfermos en etapas avanzadas de enfermedades dolorosas como el cáncer tenían una muerte lenta y doloroso, pero cercana a Cristo. Espero no tener que explicar que es sarcasmo. Sin embargo, cuando fue operada en 2 ocasiones en costosos hospitales estadounidenses no tuvo reparo en usar analgésicos. Cuando ocurrió el accidente de la planta química de Bhopal, donde miles de indios resultaron heridos, ella llegó con su equipo de ayuda predicando el perdón, diciéndoles a la gente que no tomen acciones legales en contra de los dueños de la planta, que coincidentalmente eran de los mayores benefactores de la madre, el gobierno de la India. La doble moral de la señora era espectacular. Por una parte, voló a Irlanda cuando está en un referéndum, se preguntó acerca de la legalidad del divorcio civil para apoyar al no, y años después exhortaba a su amiga de Diana de Gales a buscar su felicidad ahora que finalmente estaba divorciada. Y mientras médicos, autoridades indias, y otros personajes trataban de desenmascarar estos centros de muerte, Teresa tenía conferencias en la ONU, se reunía con la realeza británica, con Reagan y Juan Pablo II, este es otro que no se salva, que lavaba su imagen, aunque también tenía lazos con dictadores como Baby Doc Duvalier. El dinero de las donaciones no servían para mejorar los centros que existían, sino para expandir el negocio a muchos países. Un negocio basado en el cristianismo más fundamentalista y que pregona el sufrimiento. Sus misioneros no son amigos de los pobres, son promotores de la pobreza. Hoy es beata camino a la santificación, en tiempo récord. Muy bien dicen que la fe mueve montañas, de dinero. El genial Vincent Van Gogh, este genio del postimpresionismo, sufría de esquizofrenia, probablemente con bipolaridad o personalidad extrema, tenía una personalidad terrible y extrema con altos grados de psicopatía y depresión, llegando incluso a comportamientos agresivos, por lo que no era fácil de tratar, no pudo nunca mantener un empleo o vida estable, su hermano lo mantuvo toda su vida hasta su trágica muerte por suicidio. Sin embargo, en sus momentos de lucidez era un ser humano en extremo.
sensible con una gran compasión por los desgraciados y desamparados de la sociedad, todo ello reflejado en sus nerviosas y gruesas pinceladas donde concibió las pinturas más humanistas y conmovedoras jamás vistas. En Conclusion fue un ser humano formidable y su admiración es entendible, solo mira una de sus obras y dime si no te conmueven. Juan Domingo Perón. Fue un dictador argentino. Admirador de Mussolini, golpista, mano dura con los opositores, adoctrinador de ciudadanos desde niños. No se entiende cómo es tan adorado por gran parte de los políticos argentinos que muchos se dicen peronistas y no saben quién fue. Invito a cualquiera a leer Wikipedia sobre Perón y se darán una idea. Incluso en YouTube se encuentran expresiones de él en vivo. Murió en 1974 pero dejó su veneno en los políticos hasta estos días. Maduro o Chávez u Ortega son un poroto a la par de Perón. Charles Chaplin, o como todo el mundo le conoce, Charlotte. Tuvo varias mujeres en su vida sentimental y todas las conoció y empezó la relación siendo ellas unas niñas menores de edad. Si eso lo hace alguien hoy día le acusarían de pederasta, quizás en aquel tiempo también le bastó revuelo, pero como era inmensamente rico. Emiliano Zapata, Pancho Villa, Felipe Ángeles y otros. En México los ven como héroes, XD, pero la Revolución Mexicana costó la falta de 2 millones a 3, de mexicanos que actualmente deberían de existir, y sus descendientes, menos los villanos, claro. No todos eran mexicanos, había también inmigrantes chinos y de otras nacionalidades, los que fueron asesinados. Fue la mayor masacre de la historia de América. Critican la conquista española, pero ¿qué hay de la masacre de la Revolución, que afectó principalmente a la población blanca? Mucha gente murió de hambre, porque al destruir las haciendas, destruyeron la producción de alimentos, y las fuentes de empleo para adquirir esos alimentos. Pueblos asolados, y miles de mujeres principalmente blancas, fueron violadas en muchos lugares. Esto fue porque no asaltaron las comunidades indígenas, lógicamente, sino los pueblos criollos, que ahora llaman mestizos, las haciendas y las ciudades más ricas y las no tan ricas. Pueblos prósperos de Jalisco, fueron saqueados y empobrecidos y sus ricos muchas veces asesinados, tan solo por ser ricos. Esto fue lo que aceleró el mestizaje, después de la Revolución. Vayan y pregúntenle a los llamados güeros de rancho, la población común de México antes de la Revolución, y pregunten, si violaron a sus mujeres o no. Se falseó la historia mexicana, a los héroes de la patria les cambiaban el tipo fisco, hay como 4 versiones de cada héroe de la patria, en gran parte de los casos, y siempre buscan desblanquearlos. Adulteraron la historia de una manera bastante papanatas, porque gran parte de ella, es una contradicción exagerada. Es que no sabemos valorar lo que tenemos, y queremos imitar a Europa, cosas así inventaban. O sea, el mestizo mexicano, como si fuera indígena puro, discrimina su raíz gachupina. ¿Y por qué? Ese es el respeto que pedimos, para los mexicanos en USA. A los mexicanos en USA, los discriminaban peor que Trump, aquí mismo, en México. Como según su mente enferma, se podían agringar, les empezaron a decir pinches pochos. ¿Y qué significa la palabra pocho, para empezar? No querían que volteáramos hacia París, aunque al mismo tiempo, sabíamos que de ahí vienen los bebés, según dicen algunos, jajajajajaja. O sea, que todos somos de origen francés, porque la cigüeña llega de París, la ciudad luz, donde se da a luz. Vean a Japón, se levantó de 2 bombazos atómicos, para hacerse una primer potencia. Voltearon hacia Europa y USA, para aprovechar esta cultura y progresar, y no les importó si el mundo los criticaba bien o mal, por occidentalizarse. Al planeta completo, que chingados le importa lo que elige Japón, es su asunto, y que Japón se vista con la cultura que se le dé la gana, son ellos, y ellos tienen derecho a elegir lo que les conviene, y los demás países que se ocupen de sus asuntos, y que no estén de metiches con Japón. Japón es un modelo a seguir, y una lección para América Latina. Entonces, ¿qué pasó en México con su revolución? La revolución, que la presentan como algo muy heroico, fue en la opinión de muchos historiadores, una masacre abusiva, que no logró un país mejor, como aseguran. Inventaron la palabra malinchismo, siendo que Malintzin no era azteca, y no le debía fidelidad a este imperio abusivo. No era mexicana, porque el concepto de mexicano, todavía no existía. Era mesoamericana. Nos impusieron una mujer indígena,
vestida de griega en los libros de primaria, el colmo del descaro racista. Y todas las canciones de música ranchera, se las dedicaban a la piel morena, como si las güeras mexicanas fueran ciudadanas de segunda. Se las tienen que dedicar a ambas, a morenas y güeras, para que vean que yo sí soy incluyente. Cuando el dictador, si es que fue dictador, se fue al exilio, se podían hacer todas las reformas en la Constitución que se hicieron, sin más guerra, pero esta la continuaron, porque algunos querían violencia, por sus intereses de ellos, y no los del pueblo, y cambios radicales que el país no necesitaba. Lo que vino después, fue un régimen muy represivo en muchos aspectos, y tuvo consecuencias como el genocidio de los estudiantes del 68, quienes exigían más libertad, y menos indigenismo, aunque no se atrevían a decirlo con estas palabras, pero era parte de, y no era lo único claro. El indigenismo es un invento de políticos ideólogos, los indígenas no lo hicieron, no lo necesitan. Postdata. Con Porfirio Díaz, los pesos eran de plata, ahora están a punto de ser de plástico, y con una leyenda que pronto va a decir, hecho en China. Y esto en uno de los países, con una de las manos de obra, más baratas del mundo. Los campesinos por los que supuestamente pelearon, se convirtieron gran parte de ellos, en inmigrantes nómadas, trabajando para los terratenientes de Estados Unidos, la peor vergüenza internacional, que legó la revolución tan solo en este aspecto, no querían que trabajaran para terratenientes mexicanos, pero ahora sí ven bien, que trabajen para terratenientes gringos. Digo, ¿fue revolución o involución? Ahora sí todo esto lo hicieron por un país mejor, más inclusión, no racismo, más bienestar económico, etc. Queremos ver resultados. Resultados, nada de que ya se le subió 15% al salario, un salario excesivamente bajo, que necesita un aumento del 500% más o menos, algo así. Nada de casas del Infonavit pequeñas, pegadas unas a otras, sin jardín, o casas pequeñas de empresas privadas, que abusan vendiendo casas que parecen vecindades modernas, y que están muy caras, los acabados son muy sencillos, y no es justo eso, por muchos años de trabajo. Si esta vivienda, es un legado de Carranza, Zapata, Villa, etc., pues qué asco, qué robo, y qué burla contra los mexicanos. ¿Por qué hablan de pobreza indígena, si contra eso ya luchó la revolución? Caramba. Cada sexenio les dan preferencia, y total, que nunca dejan de estar pobres. Tienen que haber un momento, en el que se diga, listo, ya se les ayudó mucho, ya no están pobres, ahora vamos a ayudar a los güeros, a los que en realidad marginamos, saqueamos, y engañamos por impulsar a los otros. Vamos a equilibrar el universo, con la balanza de la justicia. Queremos buenos salarios. Casas grandes y bonitas. Buenas prestaciones. Un país sin violencia. Respeto a la mujer, los varones y los niños. Una moneda fuerte. Marcas propias de alta tecnología. Un sistema médico de excelente calidad y servicio. Un excelente sistema educativo. Respeto a la democracia. Respeto a la libertad de expresión, como lo es esta respuesta que escribo. ¿Por qué? Pues porque triunfó la revolución, y se nos prometió un país mejor, no un cambio de raza, odio a España, y pésimos resultados en los Juegos Olímpicos. Y paz social respetada, porque ya hubo una revolución, para con violencia solucionar las cosas otra vez, y no podemos estar siempre peleando. Porque entonces las muertes en la revolución, no sirvieron para nada. Por último, vean las contradicciones que imponen. Si somos mexicanos todos, acuérdense de escribir el son de la güera, es música mexicana de Jalisco, ¿verdad? Ya de perdis el son de la indígena. O si dicen que ya somos todos mestizos, pues que la canción se llame El son de la mestiza, para que así, parezca que estamos en México, y no en Cuba. Postdata. No soy racista. Pero a ustedes los que no son blancos, los hacen sentir los discriminados, para proyectarlos contra los blancos. Chequen esto. Me estoy quejando del racismo en la música, hacia la población blanca. Ojalá y canten la canción de la güera Tomasa o de la maya Tomasa, un saludo para Yucatán. Estoy tan enamorado de la maya Tomasa. Que así vaya la canción. Así debería de decir la canción, porque como dicen muchos, hay que valorar más la raíz indígena, o sea, como que la psicología de este país,
anda muy extraviada, y sí, ahí están los que nos imponen estas cosas contradictorias. Son masones idiotas. O quien está adulterando todo, haciendo un caos, que no hace al mundo mejor, ni a este país mejor, ni a América mejor. Y nadie les está pidiendo el favor, para que hagan estupideces. Por racismo a los blancos dicen, que nuestro sustento es lo azteca. Pues que sea vea. Quiero oír el son, de la azteca. Pero ¿qué tiene de malo ser güera? Guerita de Jalisco, de mis pesares, a todos dails que no, y a mí dime que sí. O el son de la India. La ranchera, o de la mestiza. Mesticita de mi vida, a mí dime que sí. O no quieren que seamos orgullosamente mestizos. O sea, se sepa que estamos en México, y no en el Caribe, agarran la onda. El sinaloense. Me dicen el güero, un güero pero con suerte. A lo que me refiero, es porque le están dedicando las canciones nada más a unos sí y a otros no, y no a todos los mexicanos. Y a la migración del Caribe, porque le dedican las canciones. El movimiento de la postrevolución era indigenista. O cubanista, o qué está pasando aquí. ¿Por qué están imponiendo un mestizaje nuevo, que parece más del Caribe que de México, o parecen hindúes, árabes con mezcla o algo así, y eso que tiene que ver con el escudo inspirado en lo azteca que impusieron en la bandera? Pueden haber muchos mexicanos con este tipo físico, no es problema, pero ¿por qué quieren que todos sean así? Es enfermedad mental lo que tienen. Porque promovían mucho la música cubana, y según no deberíamos voltear a lo extranjero. Respeto a Cuba, ellos no tienen la culpa de lo que le han hecho a México. Parece que por extranjero, solo se referían a Europa, y lo demás no estaba prohibido. Allá en Yucatán, las guayaberas que metieron, son de Cuba, o de México. Parece que quieren caribeñizar al país, fingiendo un indigenismo aztequista. Eso es nacionalismo postrevolucionario, es la lucha de Villa, de Hidalgo o de Madero, es una burla. Y eso que tiene que ver con la mexicanidad azteca, que según se defiende a capa y espada. No es malo que le dediquen canciones a las morenas, o las chinas, si quieren, pero no se les olvide que también hay güeras y mestizas, amarillas, etc., y que las raíces constructoras son la española y la indígena prehispánica, no la cubana. No se trata de ir contra las raíces, para imponer nuevas. Y si todos somos iguales, ¿por qué impusieron autonomías indígenas? ¿Por qué dicen que son sus tierras donde viven, si todos somos mexicanos, y la tierra es de todos? ¿Y por qué se quejan de invasión en sus tierras y ellos en cambio, emigran, y se instalan por montones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, y provocan la aparición de colonias pobres destrozando los bosques del valle, y zonas muy descuidadas, con mucha inseguridad, y no hay queja de que están invadiendo nuestras tierras y no se dice que las devuelvan? Como blancos, indígenas y mestizos, todos somos mexicanos, podemos marchar siendo un país, con armonía. Respetando a las demás minorías, claro, pero no abusar imponiéndole a los blancos ser minoría, donde les corresponde ser mayoría, y que esto solo se respete en las telenovelas, donde los blancos se ven como si todo fuera maravilloso para ellos, pero en la calle de muchos lugares del país, los blancos fueron abusivamente desplazados, aunque muchos fueran mestizos. Si viene un árabe o un caribeño o un chino, se les respeta, si ya se mexicanizaron, ya son mexicanos, y se le debe de dar armonía a todo esto, pero no imponer al inmigrante sobre el mexicano, porque eso es extranjerizar al país. Mi intención no es discriminar. Lo que pasa es que a mí me discriminan, porque soy blanca, y pues me tengo que defender. O sea, vean, hacen monumentos a los indígenas por todas partes, y está bien, si con eso ya se sienten los superhéroes que luchan por un mundo mejor, pero es puro ego el que tienen e imponen, pero bueno, eso saca de la pobreza al pueblo. El indigenismo es para confrontarnos o para unirnos. Tienen que aclararlo. Para concluir, todo mundo puede oír la música que se le dé la pinche la gana, sea de donde sea. Nadie nos tiene por qué imponer, que oír o no. De lo que hay que quejarse, es que ya no la manipulen como lo hacen, ya no se burlen, ni estén provocando odio entre mexicanos de una forma bastante absurda, y más con el idiota que impusieron ahora de presidente. Gracias por ver el vídeo. Da like y comenta el vídeo. Hasta la próxima.